Imagina que eres un senador romano, paseando por Subura, el infame distrito de placeres de Roma, cuando de repente notas una figura familiar atendiendo a clientes en un burdel común. La sangre se te hiela al reconocer los delicados rasgos faciales bajo un maquillaje barato. No es una prostituta cualquiera. Es Valeria Mesalina, emperatriz de Roma, esposa del emperador Claudio, humillándose voluntariamente por la emoción de encuentros anónimos con los ciudadanos más bajos de la ciudad. No era una mujer desesperada forzada a la prostitución. Era la mujer más poderosa del Imperio Romano, escapándose del palacio por las noches para competir con prostitutas comunes, decidida a demostrar que podía superar a cualquier mujer en resistencia sexual. ¿Crees que sabes todo sobre la decadencia romana? Lo que estás a punto de descubrir sobre Mesalina hará que Calígula parezca un monaguillo, porque la tercera emperatriz de Roma no solo abusó de su poder, convirtió su sexualidad en un arma de una manera que horrorizó al imperio y finalmente selló su propio destino terrible. En el año 38 d.C., Roma celebró lo que parecía una boda imperial perfecta. Valeria Mesalina, de solo 15 años, se casó con el emperador Claudio en una ceremonia que simbolizaba todo lo que los romanos valoraban: nobleza, fertilidad y la continuación de las líneas de sangre divinas. Ella era todo lo que una emperatriz debía ser: joven, hermosa, de una antigua familia patricia y capaz de proporcionar herederos legítimos al imperio. Claudio, 13 años mayor que ella, y físicamente discapacitado por lo que la medicina moderna identifica como parálisis cerebral, parecía agradecido por haber obtenido tal premio. Los relatos contemporáneos describen a Mesalina como poseedora de una belleza romana clásica, piel pálida, cabello dorado y rasgos refinados que delataban su origen aristocrático. Cumplía perfectamente sus deberes imperiales, dando a luz a 2 hijos de Claudio y asistiendo a ceremonias oficiales con la dignidad adecuada. La sociedad romana funcionaba según códigos morales estrictos que dividían a las mujeres en categorías rígidas. Las esposas y madres virtuosas ocupaban el nivel más alto, mientras que las prostitutas y artistas estaban en la base de la jerarquía social. De una emperatriz se esperaba que encarnara la virtud femenina de manera tan perfecta que incluso los rumores de conducta inapropiada podían desestabilizar al gobierno. El contraste entre las expectativas públicas y la realidad privada hacía que el comportamiento de Mesalina no solo fuera escandaloso, sino genuinamente peligroso para la estabilidad del imperio. Sin embargo, detrás de los muros de mármol del Palacio Palatino, algo mucho más oscuro se estaba desarrollando. La joven que sonreía con gracia durante las ceremonias religiosas y organizaba banquetes dignos, planeaba en secreto aventuras nocturnas que escandalizarían incluso a los aristócratas romanos más hastiados que pensaban haber visto todo tipo de excesos. La transformación comenzó de manera sutil en el primer año de su reinado como emperatriz, cuando los sirvientes del palacio notaron cambios extraños en su comportamiento. Despedía a los guardias a horas inusuales alegando cansancio y luego salía de sus aposentos con ropas simples que ocultaban su identidad. Al principio, sus escapadas nocturnas parecían una rebelión inocente, una joven buscando aventuras fuera de los sofocantes protocolos de la vida palaciega. Pero las escapadas de Mesalina pronto pasaron de ser una huida inocente a algo mucho más calculado y perturbador. Comenzó a estudiar las costumbres de las prostitutas romanas, aprendiendo sus técnicas, territorios y clientes. No era una observación casual. Investigaba con la precisión metódica de una campaña militar. El primer incidente documentado ocurrió durante el Festival de Saturnalia, en el año 40 d.C., cuando los roles sociales tradicionales se invertían temporalmente y las restricciones morales se relajaban. Mientras Claudio asistía a ceremonias religiosas, Mesalina se disfrazó de ciudadana común y se dirigió al distrito de Subura. Lo que comenzó como una curiosidad por la vida de los romanos comunes se convirtió en una obsesión por demostrar su superioridad sexual sobre las profesionales del sexo. El historiador contemporáneo Tácito registró relatos susurrados de informantes del palacio que descubrieron el engaño de Mesalina. Contactó con el encargado de un burdel, ofreciéndose a trabajar anónimamente por una noche. El propietario, sin saber su verdadera identidad, aceptó pensando que era una aristócrata en busca de emociones. Sin embargo, la actuación de Mesalina esa noche superó todo lo que el lugar había visto. Atendió a más clientes que las trabajadoras más experimentadas,
mostrando un apetito que sorprendió incluso a las profesionales, acostumbradas a demandas extremas. Cuando se acercaba el amanecer y las demás prostitutas interrumpían su trabajo, Mesalina se negó a irse. Exigía más clientes, más desafíos, más oportunidades, para demostrar que una emperatriz podía superar a cualquier prostituta común. Finalmente, el encargado la obligó a marcharse, pero el daño ya estaba hecho. Mesalina había descubierto su verdadera vocación. En los meses siguientes a su primera experiencia en el burdel, Mesalina desarrolló un enfoque sistemático para sus actividades nocturnas, revelando una mente calculadora detrás de su aparente locura. Creó una red de sirvientes de confianza que la sacaban del palacio, organizaba disfraces que transformaban completamente su apariencia y creaba identidades falsas que le permitían moverse libremente en la economía sexual subterránea de Roma. Sin embargo, la simple prostitución no era suficiente para satisfacer su naturaleza competitiva. Comenzó a organizar competencias entre ella y las cortesanas más famosas de Roma, apostando enormes sumas a su capacidad para atender a más clientes en una noche que cualquier profesional. Estos concursos no eran eventos privados. Atraían a una audiencia de romanos ricos que se reunían para ver cómo su emperatriz se humillaba por entretenimiento. El más infame de estos concursos ocurrió en el año 41 de Cristo, cuando Mesalina desafió a Scila, la prostituta más famosa de Roma, en una competencia de resistencia. Las reglas eran simples: la que atendiera a más clientes entre el atardecer y el amanecer ganaría una fortuna en oro. La nobleza romana llenó el lugar haciendo apuestas, mientras observaba cómo la esposa del emperador competía como un gladiador en una arena de carnalidad. Scila, una profesional con años de experiencia, gestionaba cuidadosamente su energía a lo largo de la noche, utilizando técnicas para manejar a los clientes de manera eficiente. Al amanecer, había atendido a 25 clientes y se declaró exhausta, pero victoriosa. Mesalina apenas estaba comenzando. Incluso después de que Scila admitiera su derrota, la emperatriz continuó recibiendo clientes, impulsada por una compulsión que iba mucho más allá del simple apetito sexual. Los relatos históricos sugieren que esa noche atendió a más de 30 hombres, deteniéndose solo cuando no había más voluntarios. Su victoria no fue celebrada. Fue observada en un silencio horrorizado por los romanos, que se dieron cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes y profundamente perturbador. Las implicaciones psicológicas eran asombrosas. No era una mujer desesperada forzada a circunstancias humillantes. Era la mujer más poderosa del mundo, eligiendo la humillación como entretenimiento. Mesalina descubrió que su estatus imperial hacía que la degradación fuera más excitante, no menos. Cuanto mayor era el contraste entre su dignidad pública y su degradación privada, mayor era su satisfacción. Pero estos concursos públicos fueron solo el comienzo de su descenso hacia una perversión sistemática que finalmente amenazó la estabilidad de todo el gobierno romano. Si crees que los concursos de prostitución de Mesalina fueron impactantes, no estás preparado para lo que ocurrió cuando decidió hacer permanentes sus obsesiones sexuales. Lo que estoy a punto de describir hará que todo lo que has oído parezca un experimento inocente en comparación con la operación sistemática que planeó. Antes de pasar a la parte más perturbadora, suscríbete y dale me gusta si puedes soportar lo que viene, y asegúrate de comentar abajo para decirnos desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que personas de todo el mundo estén conectadas por la misma curiosidad por los rincones más oscuros de la historia humana. La siguiente fase transformó a la emperatriz de Roma en algo mucho más peligroso que una rival sexual. En el año 42 de Cristo, Mesalina cruzó una línea que la convirtió de una emperatriz escandalosa en una verdadera amenaza para la seguridad del imperio. Creó lo que los historiadores más tarde llamaron la empresa criminal más audaz de la historia romana, un burdel exclusivo operando bajo la protección imperial con aristócratas como trabajadoras y atendiendo a los hombres más poderosos de la ciudad. La operación estaba oculta a plena vista en una lujosa villa cerca de los pantanos del Campo de Marte, disfrazada como un club privado para encuentros sociales de élite. Mesalina usaba su autoridad imperial para reclutar participantes, esencialmente chantajeando a mujeres de noble cuna para que se unieran a su empresa, bajo la amenaza de ruina política o financiera para sus familias. Lo que parecía una participación voluntaria era en realidad coerción respaldada por el pleno poder del trono imperial.
El genio criminal de Mesalina radicaba en su selección de clientes. En lugar de atender a clientes aleatorios como las prostitutas comunes, elegía deliberadamente a senadores, comandantes militares y comerciantes ricos que poseían información valiosa para los intereses del imperio. Cada encuentro era documentado por sirvientes ocultos que registraban conversaciones, identificaban debilidades y recopilaban información que Mesalina podía usar más tarde para la manipulación política. La emperatriz creó esencialmente una operación de trampa de miel que la convirtió en una de las personas mejor informadas del Imperio Romano. Sabía qué senadores planeaban oponerse a las políticas imperiales, qué comandantes militares albergaban pensamientos traicioneros y qué comerciantes evadían impuestos o contrabandeaban bienes. Esta red de información le otorgó a Mesalina un poder sin precedentes sobre las personas que debían gobernar el imperio junto a su esposo. Sus métodos eran sofisticados y psicológicamente devastadores. Observaba a sus objetivos durante las ceremonias oficiales y luego organizaba invitaciones a fiestas exclusivas en su villa. Una vez dentro, los invitados eran agasajados con entretenimientos cada vez más exóticos, culminando en encuentros con aristócratas cuya identidad se revelaba solo después de que se cometieran actos comprometedores y se documentaran. El impacto psicológico en las víctimas era calculado y cruel. Descubrir que habían interactuado sin saberlo con la propia emperatriz o con las esposas e hijas de sus aliados políticos creaba capas de chantaje que aseguraban un silencio y obediencia absolutos. Mesalina transformó la vergüenza sexual en control político, creando una red de funcionarios comprometidos que no se atrevían a oponerse a sus deseos. El aspecto más perturbador de su operación fue cómo corrompió las relaciones fundamentales que mantenían unida a la sociedad romana. Obligó a las aristócratas a traicionar a su clase, forzó a los líderes políticos a actuar contra sus principios y convirtió los sagrados lazos del matrimonio y la familia en herramientas de manipulación y control. Los embajadores extranjeros comenzaron a reportar extrañas irregularidades en las decisiones políticas romanas que parecían favorecer a individuos específicos sin una explicación lógica. Los nombramientos militares recaían en candidatos no calificados que de alguna manera habían ganado el favor de la emperatriz. Los acuerdos comerciales beneficiaban a comerciantes sin conexión aparente con los intereses del imperio. El proceso de toma de decisiones del imperio fue sutilmente socavado por una madame de burdel, que casualmente era la esposa del emperador. Incluso esta corrupción sistemática no fue nada comparada con lo que ocurrió cuando Mesalina decidió que operar en secreto ya no era lo suficientemente emocionante. Para el año 43 d.C., su apetito por el poder y la perversión había crecido más allá de lo que cualquier operación secreta podía satisfacer. Comenzó a organizar orgías públicas elaboradas que servían tanto como entretenimiento como teatro político, obligando a las élites de Roma a participar en espectáculos humillantes que reforzaban su control sobre los líderes del imperio. Estos eventos no eran fiestas espontáneas, sino exhibiciones cuidadosamente orquestadas de poder imperial disfrazadas de festivales religiosos. Mesalina afirmaba rendir homenaje a varios dioses y diosas, exigiendo la presencia de senadores, sus esposas y otros altos funcionarios bajo el pretexto de cumplir con deberes cívicos. Lo que comenzaba como ritos religiosos formales se transformaba gradualmente en escenas de humillación sexual sistemática. La emperatriz desarrolló técnicas para escalar gradualmente estas ceremonias conformes en algo mucho más siniestro. Comenzaba con rituales tradicionales y luego introducía elementos cada vez más íntimos afirmando que eran prácticas antiguas auténticas. Para cuando los participantes se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya estaban demasiado comprometidos para resistirse, sin admitir su propia participación en actividades que violaban todos los principios de la moral romana. La manipulación psicológica de Mesalina alcanzó su punto álgido durante estos eventos. Comprendía que obligar a hombres y mujeres aristocráticos a humillarse públicamente creaba lazos de vergüenza compartida que les impedían oponerse a su poder más tarde. Todos los que participaban se convertían en cómplices de mantener la ficción de que estas reuniones eran ritos religiosos legítimos y no fiestas sexuales imperiales. Los relatos más aterradores describen a Mesalina obligando a rivales políticos a actuar entre sí mientras ella observaba y comentaba. Los senadores que se oponían a las políticas imperiales
Se encontraban desnudos y humillados ante sus colegas, su dignidad destruida y su autoridad permanentemente socavada. Descubrió que la humillación sexual era más efectiva que la ejecución para neutralizar la oposición política. Sin embargo, lo más perturbador fue cómo Mesalina comenzó a incluir a participantes más jóvenes en estos eventos. Los registros del palacio sugieren que reclutaba a hijos e hijas adolescentes de familias prominentes, afirmando que su participación era necesaria para la autenticidad religiosa. Estos jóvenes criados para obedecer sin cuestionar a la autoridad imperial se convertían en participantes involuntarios de su propia explotación. La emperatriz creó un sistema en el que oponerse a ella requería admitir la participación en actividades que destruirían líneas familiares enteras. Los padres no podían proteger a sus hijos sin admitir su propia implicación. Los líderes políticos no podían exponer sus crímenes sin revelar su propia complicidad. En esencia, se hizo intocable mediante un chantaje sistemático que abarcaba a toda la clase gobernante romana. Los observadores extranjeros comenzaron a notar un comportamiento extraño en los funcionarios romanos durante las negociaciones diplomáticas. Senadores previamente confiados parecían nerviosos y sumisos. Los comandantes militares parecían distraídos y temerosos. El liderazgo del imperio fue psicológicamente quebrantado por una emperatriz que entendió que la vergüenza sexual era más poderosa que la fuerza militar para controlar el comportamiento humano. En el año 48 d.C., la obsesión de Mesalina por el poder y el escándalo alcanzó su expresión final cuando cometió un acto tan sin precedentes que sorprendió incluso a los romanos acostumbrados a los excesos imperiales. Mientras el emperador Claudio estaba en Ostia, supervisando el transporte de grano Mesalina, organizó una ceremonia de boda completa con Cayo Silio, un joven y apuesto senador al que había seducido durante meses. No fue un romance secreto, ni un ritual simbólico. Fue un matrimonio romano legal completo, con ceremonias religiosas, testigos oficiales y contratos formales. Mesalina, en esencia, se declaró divorciada del emperador y se casó de nuevo con otro hombre mientras aún ostentaba el título de emperatriz. Las implicaciones legales y políticas eran asombrosas, ya que la ley romana reconocía su nuevo matrimonio como legal mientras seguía siendo la esposa de Claudio. La celebración nupcial se convirtió en una orgía de varios días que envolvió a la mayor parte de la aristocracia romana, aún no corrompida, obligando incluso a sus aliados más comprometidos a admitir que Mesalina había pasado a una rebelión abierta contra la autoridad imperial. Dejó de fingir que sus acciones eran placeres privados o ritos religiosos. Fue un desafío directo a la autoridad del emperador y a la estabilidad del propio imperio. El estado mental de Mesalina durante este periodo sugiere una desconexión total de la realidad. Comenzó a referirse a Silio como emperador y a sí misma como su emperatriz, aparentemente creyendo que podía simplemente reemplazar a Claudio por la fuerza de su voluntad y la sumisión de sus víctimas de chantaje. Comenzó a emitir órdenes en nombre de Silio y a planear una ceremonia de coronación formal que legitimaría su gobierno. El joven senador, inicialmente halagado por la atención de la emperatriz, se encontró atrapado en una pesadilla de ambiciones imperiales y obsesión sexual. Se convirtió en el punto central de la fantasía final de Mesalina, no solo de dominación sexual, sino de una transformación política completa del Imperio Romano, según su visión pervertida. Los relatos históricos sugieren que comenzó a planear formas de escapar, dándose cuenta demasiado tarde de que se había convertido en un peón en su juego mortal. Mientras tanto, Claudio permaneció ajeno al matrimonio de su esposa hasta que los libertos leales arriesgaron sus vidas para informarle de la crisis. La reacción inicial del emperador fue de incredulidad. Incluso para Mesalina, la bigamia mientras ocupaba el cargo imperial parecía imposible. Sin embargo, a medida que se acumulaban las pruebas, incluidos los testimonios de testigos y documentos oficiales, Claudio se dio cuenta de que enfrentaba no solo una traición personal, sino una potencial guerra civil. La confrontación llegó rápida y brutalmente. Claudio regresó a Roma con tropas leales y confrontó a Mesalina en los jardines donde celebraba su nuevo matrimonio. Los relatos contemporáneos describen sus últimos momentos como una mezcla de desafío y terror. Cuando se dio cuenta de que su red de chantaje y control sexual había encontrado una fuerza más poderosa que la vergüenza, el instinto de supervivencia imperial, su destino estaba sellado. La ejecución de Mesalina fue rápida,
pero su erradicación fue sistemática. Claudio ordenó que su nombre fuera eliminado de todos los monumentos públicos, que sus imágenes fueran destruidas y que su memoria fuera condenada mediante damnatio memoriae, un olvido oficial que convertía a hablar de su existencia en traición. La emperatriz, que usó el poder sexual para controlar un imperio, fue a su vez controlada por la expresión última del poder estatal. Su muerte marcó el fin de una era en la que los escándalos sexuales casi reemplazaron la competencia política como la fuerza impulsora del gobierno imperial. Si esta exploración de las manifestaciones más oscuras del poder te ha hecho preguntarte qué otras verdades ocultas acechan en las sombras de la historia, haz clic en el video que aparece en la pantalla para descubrir el próximo capítulo impactante que las autoridades intentaron borrar. Suscríbete para seguir explorando las realidades aterradoras que se esconden detrás de las mentiras más cuidadosamente construidas de la civilización.